Bienvenidos a todos al capítulo 3 del CCNA 3, donde vamos a hablar de un protocolo de árbol de expansión, el Spanning Tree Protocol. Es un protocolo que evita tormentas de bucles de capa 2, por lo cual las redes no se ven abrumadas eh, con excesivos mensajes de difusión, en inglés broadcast, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquitito de qué se trata. Vamos a definir lo que es el concepto del árbol de expansión o Spanning Tree Protocol y las variedades. Entre ellos están los patentados por Cisco y cómo se configura, que es muy fácil de configurar. Entonces, de hecho, todos los switches ya vienen con el protocolo preactivado, y para levantar algunas funcionalidades más avanzadas, ya sean en los de Cisco, que son mucho más rápidos que el de la industria, son comandos muy fáciles para activar. Bueno, entonces empecemos con los conceptos del árbol de expansión. Debido a la redundancia existente que pueda haber en una topología en su diseño, cuando se triangula la topología para tener más porcentaje de aciertos y menos porcentaje de desconexiones, cuando existen varias rutas entre dos dispositivos en una red y no se implementan protocolos de árbol de expansión, en los switches ocurre un bucle de capas. Dirijan la mirada, por ejemplo, para esa topología. Vamos a suponer que esta PC1, no teniendo el Spanning Tree Protocol activado en los tres switches y están todos interconectados, él envía una difusión, o sea, broadcast, eh, en los puertos del switch, y se entiende que si es un broadcast cuya dirección física no está prendida en la base de datos de los puertos del switch, se inundan todos los puertos del switch, dando como resultado, si es que tenemos un camino hacia un sentido y otro camino hacia otro sentido, y hay en algún lado alguna triangulación, por lo cual este, esta difusión generada por esta PC va a inundar el puerto de este sentido y también va a inundar el puerto de este otro sentido. Van a volver los ecos de esa difusión hacia el mismo, ¿verdad? O sea que de ambos lados va a venir y del otro lado va a venir también. De un lado viene, del otro lado también. Es como si fuera que yo envíe un hola y escucho otra vez mi hola, ¿verdad? Entonces esto se va a triplicar, cuadruplicar, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un broadcast y eso inunda los puertos de un dispositivo y va a inundar los puertos de otro. Entonces, si no está implementado el protocolo, ocurre un bucle de capa 2, bucles que van a saturar la base de datos de los puertos de los switches. Por eso es que se van a ver totalmente demorados los paquetes en las redes que no tienen activado este protocolo, para evitar justamente eso. ¿De qué se trata el protocolo básicamente? Eh, el protocolo lo que hace es deshabilitar intencionalmente uno de los puertos redundantes, de tal modo que quede escuchando, y cuando cae cualquier otro puerto, él va a permitir que ese puerto se encienda automáticamente. O sea, el puerto va a estar encendido en modo escuchar, pero no va a prender ni transmitir, que son tres de las funcionalidades que hacen los puertos. Entonces la última funcionalidad es la más importante: transmitir. Deja de transmitir intencionalmente hasta que el algoritmo habilite el puerto. Bueno, ¿qué hay detrás de bucles? ¿O qué hay detrás de todo esto? Hablemos, por ejemplo, de los problemas de redundancia de capa 1, que resulta en la inestabilidad de la base de datos de los Media Access Control, o direcciones MAC o direcciones físicas.
Ethernet no tiene ningún mecanismo habilitado para poder bloquear la propagación continua de trama en una red conmutada, ¿verdad? Que continúa realizando propagación entre los switches. O sea que si mi switch no tiene configurado este protocolo, el dispositivo trabaja como un dispositivo de capa 1, o sea, trabaja como un hub. Entonces, si hablamos de tormenta de difusión como uno de los problemas, una tormenta de difusión se produce cuando existen tantas tramas de difusión atrapadas en un bucle de capa 2, que se va consumiendo el ancho de banda disponible para la atención de los tráficos entre los dispositivos. Y eso es malo. Eso genera un congestionamiento total de la red en su función. También otro de los problemas puede ser también tramas de unidifusión duplicadas. Eh, Cuando hablamos de difusión, que sería el broadcast, sería múltiple, ¿verdad? Pero unidifusión es uno, pero unidifusión con sobrecarga o unidifusión con duplicación viene a ser algo parecido. Una trama de unidifusión desconocida se produce cuando el switch no tiene la dirección física de destino de su tabla de direccionamiento MAC o tabla CAM, le llamamos también, y tiene que reenviar las tramas hacia todos los puertos, ¿verdad? Menos el de entrada. Entonces difunde hacia todos los puertos. Se va hacia el otro switch que tampoco aprendió. ¿Qué hace el otro switch? También inunda y va por el otro lado y va duplicando las tramas. Hasta que el que originó se encuentra con la sorpresa que la misma trama que la había difundido vuelve otra vez. Bueno, la solución es este algoritmo, el STP o Spanning Tree Protocol. Es un algoritmo de árbol de expansión, ¿verdad?, que asegura que exista una ruta lógica entre los destinos de la red, y al realizar un bloqueo de forma inintencional a aquellas rutas redundantes que puedan ocasionar los bucles. El algoritmo tiene funciones de puerto. Hay un puerto raíz, que son los puertos más cercanos hacia el puente raíz. Están los puertos designados, que son los puertos que no son raíz, pero que tienen permitido el reenvío del tráfico. Y tiene también los puertos alternativos y de respaldo, que están en un estado de bloqueo para evitar bucles. Los puertos deshabilitados pueden ser los puertos que han sido deshabilitados por el protocolo, en el cual el puerto del switch directamente queda desactivado de la función del reenvío de paquetes, de tramas. El algoritmo de expansión elige un puente raíz, y este puente raíz funciona como un punto de referencia para los cálculos del algoritmo del Spanning Tree. El switch con la base de datos de ID más bajo generalmente se convierte en un puente raíz. Generalmente se puede hacer por varias competencias. Inicialmente es el switch cuya MAC address es la más baja, ¿verdad? O el otro es el switch cuyo ID es el más bajo, ¿verdad? Los ID crecen en sumas de 4096 dentro del Spanning Tree. Vamos a explicarlo dentro de un ratito. El algoritmo de expansión maneja costos de ruta raíz, y los costos del puerto predeterminado se definen mediante la velocidad a la cual funciona el puerto. Ahí tienen una pequeña tabla de los costos a nivel de velocidad, cada costo. Obviamente, mayor velocidad, menor costo; menor velocidad, mayor costo. El costo de la ruta raíz interna se determina mediante la suma de costos individuales de los puertos que atraviesan la ruta desde el switch hasta el puente raíz.
Se utiliza el comando de configuración spanning tree cost con un valor para darle un valor a ambos extremos de un enlace para aplicar el costo personalizado. Y se utiliza para la verificación el show spanning tree para poder comprobar el costo del puerto y la ruta raíz interna hacia el puente raíz. El spanning tree como algoritmo en sí toma decisiones a nivel de función de puertos. El puente raíz se configura en forma automática. Todos sus puertos de switch a nivel de función quedan en designado, y los puertos designados generalmente se configuran para todos los segmentos de la LAN, de la red real local. Los puertos designados y alternativos tienen cierta diferencia. El switch con la ruta de costo más bajo al puente raíz, que sería el costo de la ruta raíz, selecciona su puerto como un puerto designado. Y el puerto alternativo es el que no enviará ni recibirá tráfico en el segmento en el cual le toca interconectar. Ahí tenemos el formato de la BPDU etiquetada por 802.1D, donde el algoritmo de árbol de expansión depende del intercambio de esta BPDU, y ahí tenemos la información de tramas de BPDU que incluye en la parte de datos una trama Ethernet que identifica los campos de fíjense en el cuadro, el número de campo del 1 al 4 tiene unos bytes cuyos campos son el ID, el protocolo, la versión, el tipo de mensaje y señaladores del formato de trama. Después tenemos la BPDU del 5 al 8, donde están delimitados los campos de ID de raíz, costo de la ruta raíz, el ID del puerto, del puente y del puerto. También tenemos el último número de campo que va del 9 al 12, cuyos campos son la antigüedad del mensaje, antigüedad máxima, el tiempo de saludo y el retardo del envío. Son todos los formatos de la trama identificadas por este algoritmo. La trama de Ethernet. En lo referente a la propagación y el proceso de la BPDU 802.1D, de forma predeterminada las tramas BPDU se envían cada 2 segundos, y cada switch mantiene la información local acerca de su propia base de datos de ID, el ID de la raíz y el costo de la ruta raíz. El ID de un sistema extendido puente puede ser o se utiliza para poder determinar un puente raíz de una red donde el campo BID de una trama de BPDU contiene 3 campos separados que pueden ser: primero, el campo de la prioridad del puente, que tiene que ser el valor predeterminado para cualquier equipo, que es de 32.768. El segundo sería el ID del sistema extendido, que identifica la VLAN que está participando del protocolo del spanning tree. Y por último, o tercero, el tercer campo, que es la MAC o dirección física. Cuando las prioridades puentes son iguales, la dirección MAC es el factor decisivo, que es generalmente lo más determinante respecto a que el switch se va a convertir en un puente raíz. Entonces, tengan en cuenta el ID del sistema extendido para poder formar la elección de un spanning tree route. Entonces, si yo tengo 3 switches, por ejemplo, que están triangulados, el route del spanning tree va a ser, y fíjense en los siguientes factores. Si vamos por prioridad de puente, todos los switches por defecto vienen con la prioridad 32.768. Si tenemos como factor la identificación de la VLAN que está participando, generalmente todos tienen la VLAN por defecto. Para ahí, si creamos las VLANs, van en el rango del 1 al 1001, ¿verdad? También trabajan con los mismos rangos. Entonces, ahí no tenemos ningún factor decisivo. ¿Dónde estaría el último y el más determinante factor decisivo?
sería el que tiene la mejor MAC address para poder determinar quién va a ser el puente raíz o root del spanning tree. Existen variaciones del árbol de expansión. Vamos a explicarlo en breves momentos. Voy a hacer una pequeña pausa en mi presentación y voy a irme ahora a mi Packet Tracer, donde voy a crear una pequeña topología. Vamos a agregar tres switches 2960 e interconectar los tres switches. Bueno, en este caso, para esta topología, voy a interconectar a los switches con las interfaces Gigabit Ethernet para poder tener mejor performance de atención de la topología de los tráficos entre sí. Entonces voy a ir interconectando de giga a giga. Y ahora es el momento en el cual el algoritmo se ejecuta y en unos 50 segundos aproximadamente vamos a ver el resultado, donde estos tres switches van a intercambiar la PDU y van a establecer, fíjense, el primer link entre el switch 0, el switch 1 y el switch 2. Entre el switch 0 y switch 1, todo verde o todo ámbar transmitiendo. Entre el switch 0 y el switch 2, todo verde o todo ámbar transmitiendo. Entre el switch 1 y el switch 2, uno quedó activo y el otro quedó en standby. Automáticamente el algoritmo determinó dónde hacer la aplicación del puerto con bloqueo intencional, que va a quedar escuchando. Bueno, y por ende, fíjense, este switch 0 quedó como el que tiene la mejor MAC address. Y vamos a verificarlo. El comando de verificación sería show spanning tree, ¿verdad? Para ver todo el spanning tree en general, ¿verdad? Fíjense. Acá dice, this bridge is the root. Él es el puente raíz del spanning tree de donde se ejecuta el emparejamiento del algoritmo. Bueno, fíjense un detalle. Dijimos que todos los switches por defecto traen el bridge, el ID del puerto como 32.768 por defecto. Ahí. Entonces, hay un detalle que les quería mostrar. Fíjense. O sea, varios detalles le vamos a mostrar esta noche. El primero, la prioridad por defecto de este equipo es 32.768. Uno de los factores era la prioridad, ¿se acuerdan? El otro de los factores es la VLAN. En este caso, fíjense que hay una extensión 1, quiere decir que se le suma la VLAN 1. Sería mi prioridad más el valor de mi VLAN. En este caso hay una sola VLAN por defecto en los tres equipos. Entonces, los tres equipos venían con prioridad 32.768 y se suma la VLAN 1. Los dos primeros criterios, entonces, en los tres equipos son iguales. Entonces se desempata con el tercer criterio. Mi bridge ID se compone también del campo de dirección de control del acceso al medio o MAC address, ¿verdad? Entonces, como los primeros dos criterios, que era el número de ID por defecto o la VLAN para poder determinar cuál es el root ID, no nos ayudaba. Entonces hay un criterio mediante la dirección física. En este caso, la dirección de control de acceso al medio ayudó a determinar cuál va a ser el root del spanning tree. Y acá tienen la VLAN 1 justamente. Vale.
Un ratito voy a admitir a los compañeros. Entonces, ¿cuáles son los detalles? La prioridad por defecto más el valor de la VLAN. Si yo tengo más VLANs, van a ver que se va a listar más acá, por supuesto, del spanning tree. Este era solamente para la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Ahora, fíjense que él ascendió a esta MAC address como la MAC address del puente multipuerto, que es el root del spanning tree. Y esta es la prioridad por defecto, que es el valor de 32.768 más el valor de la VLAN, la extensión de la VLAN 1. Y otros detalles. Fíjense, las dos interfaces en este caso están en el modo designado. En una parte de la presentación le habíamos dicho que los puertos que quedan como designados son los puertos dedicados a transmitir sí o sí. Y el estatus de este puerto está en forwarding, que tiene también el costo de la interfaz. Si se acuerdan de esa tablita de costos, lo pueden comparar. El tipo es de conexión de punto a punto. Entonces, ambos puertos están con rol designado, están transmitiendo con un costo y una prioridad de vecino, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a examinar la MAC address o el mismo comando en el otro equipo. A ver, el campo de direccionamiento lo empieza en 003. A ver los otros qué tal están. Este sería el switch 0, como lo podrán notar. Vamos al switch 1 y vamos a utilizar el mismo comando. Nombre, show spanning tree y comparamos. Dice, acá está luego la dirección física de que es el root del spanning tree, que es el switch 0. Y fíjense en la MAC address, acá. Obviamente 003 empezó acá y acá 004 ya es lo mayor, ¿verdad? Y ni hablar de los otros campos, ¿verdad? Entonces, sigue ganando el otro. ¿Qué detalle hay de similar con la interfaz, con el otro que quedó como root? A ver, ¿qué posibilidades tenía para poder competir? La prioridad por defecto también es 32.768. Su extensión de la VLAN también es 1, porque tiene la VLAN por defecto, ¿verdad? Entonces, tenía los mismos criterios, pero en la MAC address no le ayudó. Tenía que tener una MAC address más baja que esta para poder competir y quedarse él como el root. Salvo que cambiemos esa configuración a nivel de prioridades y cambiamos la prioridad y le bajamos la prioridad en un múltiplo que le dije hace rato, era múltiplo de 4096 que se van a sumar o que se van a restar para darle mejor prioridad. Bueno, y fíjense los puertos. Habíamos conectado dos puertos. La primera, que es la Giga 0/1, tiene el rol de root port. Root port, entonces es el puerto que está conectado hacia el root del spanning tree. Entonces, fíjense en los detalles cómo se va a relacionar. Esta Gigabit Ethernet 0/1 tiene el rol de root. Y fíjense que acá se comprueba arriba de que esta Giga 0/1 con un puerto 25 en puerto 25 Giga 0/1 está conectada con un costo 4 hacia el root del spanning tree, que tiene esta MAC address, que tiene básicamente la misma prioridad que esta. Fíjense, 32.768 más la extensión de la VLAN 1. Por lo cual, este sigue ganando. Bueno, ahora fijémonos que el otro puerto está como designado. ¿Qué quiere decir? Que está habilitado en forwarding, que está transmitiendo ese puerto. Un tipo de punto a punto. ¿Ok? Con el mismo costo. Bueno, vamos a examinar ahora el otro switch. Y fíjense que este tiene uno de los puertos está inhabilitado. Y vamos a
ingresar primero para chequear. Mismo comando. Show spanning tree. Y vamos a hacer primero los criterios, ¿verdad? Primero criterio número 1, que era la prioridad por defecto, más la extensión de la VLAN, son 32.769. Ahí estamos igual en prioridad que el otro que quedó como root. Pero ahora comparemos la MAC address. Esta es una MAC address muy baja, desde el principio 003, y esto es 00D0. En el tercer valor del esteto ya es mayor. Entonces, esta MAC address es muy alta, esta es más baja, en otra palabra. Esta sería la mejor MAC address comparado con este también. Y el puerto Giga 0/2 es el que va hacia el root del spanning tree. Y vamos a corroborar acá, fíjense. Giga 0/2 va hacia el root port, hacia el spanning tree root, y él está en un estado forwarding, en estado de transmitir. Mismo costo, misma métrica de 4, tipo de punto a punto. Y este está en un estado B-Link, en un estado puerto apagado. Entonces, la Giga 0/1 es la que está en el rol alternativo, que no está transmitiendo. ¿Verdad? En un ratito voy a silenciar los micrófonos. Alguien se olvidó de silenciar su micrófono. Ya está. Correcto. Entonces, la Giga 0/2 es la que quedó como el root port que va hacia el root del spanning tree, me dice este switch 2. Entonces, fíjense, esta Giga 0/2 es el que va hacia el root del spanning tree. Este es el root, el switch 0. Y el Giga 0/1 es el que quedó como alternativo. Ok, ¿por qué como alternativo? Y ahora les muestro por qué. Voy a estar de permiso en mi semana porque hay rotación y yo soy el experto en networking en la empresa, y por normas sanitarias esta semana no tengo que estar en la oficina, y justo se le ocurrió al ratoncito desgraciado venir a morder el cable principal que conecta a los switches. Y fíjense, vino el ratón corriendo ahí, mordió el cable, cortó el cable. Estaba sabroso. ¿Qué pasa con toda mi red ahí? Un switch, el switch 2 quedó incomunicado, ¿verdad? El switch 2 directamente quedó incomunicado. No es así, porque yo hice una conexión de puerto redundante, y automáticamente el puerto que estaba, fíjense, ahí está, que estaba en modo alternativo, ahora está como un puerto que transmite. En 50 segundos él ya levantó y mi red sigue conectada, ¿verdad? Esos 50 segundos son insignificantes. Nadie se dio cuenta de que se fue la conexión. La mayoría de los dispositivos que están conectados a internet trabajan por caché. Entonces ni se dieron cuenta. ¿Ok? Vamos a examinar este switch 2. Recuerden que antes estaba como alternativo, ¿verdad? Y fíjense acá. Esta Giga 0/2 cayó. Stay to down a la Giga 0/2. Y ahora vamos a examinar de nuevo el show spanning tree. Y el puerto que quedó, que era la Giga 0/1, ahora es un root port. Ahora ahí está en un modo forwarding, transmitiendo.
Automáticamente, si él cambió como root port, automáticamente tuvo que haber cambiado el esquema de direccionamiento del spanning tree. Bueno, pasó toda mi semana, vuelvo de nuevo a la oficina, me fijé en la topología, hubo un disparo de que cayó un puerto y arreglo el cable, ¿verdad? Arreglo el cable y fíjense lo que pasa. Fíjense ese puerto Giga 0/1 como automáticamente tomó su rol de alternativo de nuevo. Y los dos puertos Giga 02 del switch 0 y del switch 2 automáticamente van a pasar por los estados escuchar, aprender y transmitir, que es el último estado en los 50 segundos que van a tomar. Ahí está. Entonces volvió mi topología a su normalidad, ¿verdad? Esa redundancia que tengo no me afectó haciendo más lenta la red, porque las tormentas de bucle de capa 2 inundaron los puertos y evitaron que la red fluya sin problemas. No hubo ningún problema con eso. Entonces la redundancia sirvió, se levantó automáticamente gracias al algoritmo. Ahora, vamos a suponer que queremos hacer ciertos cambios a la topología. ¿A qué me refiero con cambios? Hoy esta es la realidad, este de arriba es el root del spanning tree. Voilà. Si se acuerdan, this bridge is the root. Ok, vamos a hacer una alteración. Agrego un router, ¿verdad? Pero en vez de conectar con el switch 0, me quedaba más cerca del switch 1 y el switch 1 lo conecto al router por cualquiera de los puertos, ¿verdad? No importa ahí, solamente conectar es lo importante. Me voy a habilitar el puerto del router. Acá, el switch, este switch 1 va directamente conectado al router. Ahora, ¿qué es lo que me quiero ir? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar esta PC que va a tener el mismo rango que el router como puerta enlace, ¿verdad? Y 192.168.10.10 va a tener. 10.1 era el router, ¿verdad? Ok. Vamos a enviar un paquete. Y fíjense, voy a hacerlo en el entorno gráfico para que lo vean. Desde la PC 0 hasta su router, ¿verdad? Ese es satisfactorio, ¿eh? Successful. Y voy a hacer la simulación. Fíjense que voy a ponerle play y va a salir el paquete desde la PC 0 hacia el router. Pero fíjense por qué el switch va a pasar. Ese dispositivo intermediario que es el switch 0 y luego paso por el switch 1, fíjense que hay 3 dispositivos intermediarios entre la PC 0 y el router. A medida que hay mayor cantidad de dispositivos intermediarios para poder llegar hasta la puerta de enlace, eso agrega un delay o retardo a mi topología, ¿verdad? Cuando tenemos sistemas trabajando, eso es crucial. Yo necesito que la PC 0 haga una interconexión de sistemas a nivel de streaming y quiero que sea más rápido. Y esos 3 switches ya le están dando retardos. Y van a ver un broadcast. Fíjense lo que es un broadcast. ¿Verdad? Son tormentas de bucles que no están ahí, ¿verdad? Bueno, puede ser unicast también. Ahí está, vieron que ya inundaron 2 puertos de switch, eso es broadcast. Y evita las tormentas de bucles de capa 2.
¿Ok? Fíjense que el spanning tree ya es el que está trabajando ahí. ¿Ven? El spanning tree ya está evitando que la capa 2 esté totalmente abrumada con el algoritmo, con el bloqueo intencional del tráfico de las tramas. Ok, voy a volver al tiempo real y voy a alterar mi topología ahora. Fíjense que cuando... bueno, la moraleja es la siguiente. Si yo enviara un tráfico de esta PC, va a venir por el switch 2, luego por el switch 1, después el switch 0, después el switch 1. O sea que va a ser saltos de capa 2 para llegar hasta la puerta de enlace, ¿verdad? Y si bloqueo este, sí va a ir directo. Va a ser menor cantidad de saltos, ¿verdad? Pero la idea es no cortar el cable para que ocurra eso. Para que este se levante y pase directamente las tramas por acá. Puedo rotar el spanning tree para que otro sea el puerto bloqueado y los otros sean los puertos que permiten la trama. ¿Cómo? Modificando uno de los atributos. Recuerden que la prioridad era el primero de los factores. Ok. Entonces, vamos a mostrarles eso ahora. Configure terminal. Y vamos al comando principal. Y fíjense cómo vamos a alterar totalmente la topología. Voy a poner desde el switch para que lo vean. Ahí. Porque él va a hacer ciertos cambios con el comando que va a entrar ahora. Es spanning tree VLAN 1 al 1001 y vamos a cambiar la priority o prioridad. Ok, vamos a cambiar la prioridad del puente. Ahora voy a equivocarme. Les dije que eran múltiplos de 4096. O sea, suma de 4096. Voy a equivocarme y no voy a insertar 4096. Voy a insertar 5. Y fíjense. Estos son los múltiplos de 4096 o suma de 4096. 0, 4096, 8192, que es la suma de 4096 más 4096. Y como dijimos hace rato, todos los puentes vienen con la prioridad 32768 por defecto. Este tiene 32768, el root del spanning tree también, ¿verdad? Pero tiene mejor MAC address. Entonces, para compensar eso, porque este switch 1 no tiene tan bajo número de MAC address como el switch 0, voy a hacer lo siguiente. Voy a volver al comando priority. Entonces le digo spanning tree para la VLAN 1 hasta el 1001. Tomo del 1 al 1001 para que cualquier VLAN que se cree a partir de ahora ya estén comprendidas también dentro del spanning tree, para que él no haga un recálculo del algoritmo. Entonces el algoritmo ya va a incluir a todas las VLANs que sean creadas desde la VLAN por defecto, la VLAN 2 hasta la 1001, que se pueden crear manualmente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La prioridad por defecto es 32.768. Vamos a bajarle la prioridad a 28.672, de tal manera que esta sea una mejor prioridad que esta otra, que es la que es por defecto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso en la configuración. 28.672 va a ser ahora la prioridad. Y fíjense que cuando yo le presiono enter, voy a presionar enter y voy a moverlo ya hacia acá. Y ahí se ve más o menos el puente. Ahora se va a volver a recalcular el spanning tree, y este switch, que es el switch 1, ¿verdad? Desde donde estamos trabajando, va a pasar a hacer el root del spanning tree para poder hacer que ese tráfico que queremos pase por ahí. Bueno, va a cambiar. Presionamos enter y fíjense cómo este puente entre la giga 0/2, uno de los dos puentes ya quedó como alternativo, y en 50 segundos aproximadamente esta giga 0/1 que va hacia el switch 2 se va a levantar. Podemos verificarlo ya algo.
show spanning tree, ¿verdad? Do show spanning tree, ¿verdad? Y fíjense lo siguiente. This bridge is the root, dice. Él ya es el root o la raíz de la topología. Y fíjense que ahí ya levantó el puente, ¿verdad? Hacia el switch 2. Este ya se bloqueó entre switch 0 y switch 2. Y queda solamente el tráfico de camino entre switch 1 a switch 0 y switch 1 hacia switch 2. Y fíjense lo siguiente. Recuerdan que bajamos la prioridad a 28.672, que es 4.096 menos del 30.768 que era el anterior, ¿verdad? ¿Ok? Eso más el ID de la VLAN 1. Por eso sale este 28.673. 672 más 1, que por la VLAN 1 nos da este resultado. ¿Está bien? Fíjense en los detalles. Puerto Giga 0/1 designado en forwarding, Giga 0/2 designado en forwarding, Fast 0/1 que va hacia el router designado en forwarding. Y fíjense el costo de este porque Fast Ethernet está más alto el costo. Bueno, entonces, ¿cómo queda la topología? El tráfico de esta PC hacia la puerta de enlace ya no va a subir por acá y va a tener muchos saltos. ¿Cómo va a ser ahora? Va a ser más directo, va a tener un salto menos. Fíjense, tiene un salto menos ahora, un salto físico menos, y llega mucho más rápido. Esa sería una lógica que nosotros tenemos que observar en el diseño de nuestra topología, de tal manera que esa redundancia no haga que sea lenta la topología. Nosotros esa redundancia lo tenemos que aprovechar siempre a favor. Entonces ahí quedó más óptima la topología. Ok, vamos a suponer que hoy era así la topología. Después mañana ya no es así la topología porque cambié mi proveedor y ahora el proveedor está conectado hacia el otro switch. Ahí. En la fase 0/1. ¿Cuál es la realidad ahora? Que yo voy a tener que enviar los paquetes y va a pasar por acá para llegar hasta acá. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Vamos en los 50 segundos, vamos a esperar que levante y vamos a pasarnos al estado de simulación. Unos segunditos más y ya va a levantar. Ahí está. Vamos a simulation. Vamos a permitir para ver, ¿verdad? ¿Cómo va ahora? Ahora va a dar otra vez la misma cantidad de saltos, ¿verdad? Porque primero llegó hasta este dispositivo switch 1, después pasa por el switch 0 y después recién va a llegar hasta el router. ¿Está? Ok. Inicialmente tiene que aprender las tomas para poder lograr el trabajo. Todo un tema, ¿verdad? Bueno. Pero ya van entendiendo cómo va ahora. Las ramas tienen que viajar hacia el destino para poder lograr. Voy a detener. Voy a enviar de nuevo. Van a ver que va. Es lo mismo ahora. Solo que se estaba equivocando hace rato. Ahí viaja mi trama. Mi paquete. Y va por supuesto con un dispositivo intermediario más. A medida que hay dispositivo intermediario de por medio, hay más atenuación. ¿Ok? Entonces yo voy a rediseñar esta topología del spanning tree. ¿Cómo? Voy a aplicar el mismo comando acá y va a cambiar este como el root ahora del spanning tree. Como recordarán, él estaba
show spanning tree con la prioridad 32.768, ¿verdad? Más el valor de la VLAN 1, 32.769. Y el root ahora mismo está en 28.673. ¿Me siguen? Entonces vamos a hacer una alteración otra vez. En este switch vamos a meter un comando similar para que él sea el root ahora. Otro es el root, no él. Vamos a cambiar esa realidad. En la configuración global vamos a decirle spanning tree en VLAN 1 -1001 root primary. Con esto, ¿qué vamos a hacer? En vez de usar el comando priority, ¿verdad? Y elegir esos múltiplos, con el root primary automáticamente le va a bajar 4096 menos. Vamos a ver. Enter. ¿Y qué pasa acá? Se recalcula otra vez la topología del spanning tree. Sí, ¿verdad? Y vamos a verificar si es el root. Do show spanning tree. Efectivamente, él ya es el root. Y se recuerdan que era 28.000. Ahora él tiene 4.096 menos. 24.576. Vamos a verificar el comando. Spanning tree era priority. Y cualquier número para ver los múltiplos. Primero era el original 32.768. Le restamos 4.096. Quedó en 28.672. Y ahora él con ese comando, que es root primary, automáticamente que él hace, le resta, que eso nos hicimos un cálculo para 24.576 es, vamos a verificar, 24.576 más el valor de la VLAN 1, para 24.577. Y eso lo podemos rotar. ¿Qué observaciones pueden aprender en base a esto? Bajando el valor se convierte como el root del spanning tree. Ahora, les doy un consejo, no es observación. Traten siempre de, para aplicar esto, no usen el 0, que ya no hace competencias, ni no usen el 4096, que es el más bajo, para poner como prioridad. Siempre vayan bajando 4096 menos nomás, de tal manera que tengan muchas oportunidades de rotar la topología según ustedes lo crean conveniente. ¿Ok? Entonces ahora quedó la topología. Vamos a enviar de nuevo el paquete y va a pasar el paquete por acá, por el switch 2, hacia el switch 0 para llegar hasta el router 0. Y evitamos un salto hacia el switch 1. Claro, si cae la topología porque un ratón vino a morder un fin de semana, del otro lado se va a levantar automáticamente. ¿Está? Bueno, vamos a verificarlo. Va a llegar el paquete del ICMP que estoy enviando ahora. Perfecto, ahí ya está. Ahora ya es el algoritmo del spanning tree que se va a calcular para evitar siempre tormentas. Ahí está, el SPAT STP, ¿verdad? Y ahí tienen los detalles de la trama. Ah, y acá está la BPDU. Fíjense, spanning tree BPDU. Está el protocol ID, el root. Fíjense, el root del spanning tree 24.577. La MAC address del root, ¿verdad? El costo del path. Y va haciendo los cálculos. El ID del puente, ¿verdad? Y bueno, hay unos bytes de control y todo eso que tienen el protocolo por defecto. En la trama de Ethernet se puede ver eso. El modelo OSI. Tenemos el modelo OSI, las 7 capas, por donde está enviando paquetes.
acá en capa 2, ¿verdad? Porque trama lo que se ve acá, ¿verdad? Porque son switches, ¿verdad? Pero acá podemos ver con más detalles el algoritmo Spanning Tree. Ahí inclusive hay retalos, ¿eh? En el envío. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver si es que se activa la redundancia para enviar de nuevo los paquetes. Voy a cortar intencionalmente este puerto, ¿verdad? Y voy a enviar desde la PC 0 comando pings. Ping 192.168.10.1. Ahí entonces la trama empieza a... El primero tuvo un delay por mientras que se activaba el puerto del switch. Ahora en este caso ya estoy enviando en capa 3, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? Quiere decir que la trama pasó. ¿Está bien? Fíjense, ahora lo que quiero que se fijen es el pequeño delay que voy a generar. Control Z, se restablece este puerto, este se duerme. Y fíjense, un pequeño delay mientras que se resuelve esa redundancia. 50 segundos es lo que tarda normalmente. Y eso es base estándar, ¿verdad? Ok, pasaron los 50 segundos, está modulando ya el puerto, está en forwarding y ya siguen fluyendo los paquetes. Y quiere decir que las tramas, las de capa 2 ya están pasando. ¿Se está? Ok, de la misma forma lo podemos hacer por simulación, ¿verdad? En tiempo real enviamos el paquete y en modo simulación para ir capturando las tramas. ¿Verdad? En cada dispositivo, si yo capturo mi trama en el switch ahí justito, puedo ver, fíjense, la PDU del campo Ethernet. Está enviando un mensaje ICMP. Tiene checksum de la trama, ¿verdad? Del paquete. Source IP address desde la PC, destination a la puerta enlace, ¿verdad? Y acá está el tiempo total de vida del paquete. Checksum. Origen destino, como es un, ¿cómo se llama? ICMP de extremo, de ida y vuelta. Ok, eso era por la trama de envío. ¿Verdad? Ahora voy a capturar la trama, ese del ICMP, el protocolo de control de mensaje. ¿Verdad? Envío ICMP. Acá está. ICMP. Ahora voy a capturar dentro de un rato. Ya llegó el ICMP que es el eco. Ahora voy a capturar mi trama de Spanning Tree. Y ya llegó. Eco satisfactorio. Vamos a examinar ahora. Esto es como un Wireshark. Esta es la primera trama del Spanning Tree aplicado en los switches. Vamos a ver la BPDU. Y esta es la BPDU del Spanning Tree. Encontró el enlace lógico, campo Ethernet 802.3, los bytes de control del Ethernet. Ahí está. El root del ID del Spanning Tree Protocol. Para y la MAC address del que es el equipo del switch que está como root port. Bueno, perfecto, muy buena demostración que podemos obtener gracias al Packet Tracer para ver qué es lo que ocurre, y ver el Packet Tracer nos ayuda muchísimo para ver la BPDU, cosa que es más difícil de verlo, ¿verdad? Bueno, volviendo a nuestra presentación, vamos a hablar de las variedades del protocolo del árbol de expansión o Spanning Tree. Los tipos pueden ser, fíjense, desde lo que se lanzó esto con el estándar 802.1d, que fue el original,
hubieron una gran variedad de protocolos de árbol de expansión, y pueden ver las características. Este sería el convencional bajo el estándar 802.1d, que es de lenta convergencia, ¿verdad? Como habrán visto, luego levanta un poco, estamos esperando unos 50 segundos, ¿verdad? Luego se fabricó uno PBST Plus, por Cisco, pero que requiere altos recursos y sí era también lento todavía. El RSTP, que se fabricó como un estándar 802.1W, era de medio consumo de recursos, era más ágil y fue mucho más rápido, pero era todo a nivel de VLANs en su implementación, ¿verdad? Y luego Cisco volvió en base a este estándar 802.1W, fabricar un mejor estándar mucho más rápido, que era el PBSTP Plus rápido, mucho más alto y mucho más rápido, pero alto consumo de recursos y mucho más rápido. Pero eso no se siente en un equipo Cisco, porque un equipo Cisco generalmente tiene más memoria, un mejor procesador que cualquier otro equipo estándar de la industria. Y también Cisco fabricó otro estándar que se llama MSTP, que se definió como un estándar ya con código 802.1s bajo la industria y también como patentado Cisco. Eso lo que permitía era que no consuma tantos recursos y que sea igual de rápido. Y esto fue ya a nivel de instancias, no por VLANs en su implementación. El PBST Plus por lo general fue un desarrollo de Cisco para que se pueda ejecutar una instancia independiente de la implementación IEEE 802.1d, que era el estándar para cualquier marca, donde el estado de puerto de funcionamiento del PBST Plus para el Spanning Tree y el PBST Plus mismo utiliza 5 estados de puertos que son bloqueo, escuchar, aprender, reenviar y deshabilitado. En este caso, la ID del sistema extendido garantiza que los switches puedan tener la base de datos de ID única por VLANs para cada VLAN. Y para poder manipular la elección de puente raíz, se le cambia la prioridad más baja en el switch a nivel de puente raíz, igual a lo que hicimos recién. Después el PBST Plus más rápido, también patentado por Cisco, es mucho más rápido en la implementación del protocolo Spanning Tree a nivel de VLANs y permite lograr convergencia mucho más rápida que la anterior. La BPDU en este protocolo utiliza la BPDU tipo 2 y la versión 2 y completa el byte del indicador en forma ligeramente diferente al estándar 802.1d, que es para todas las marcas originalmente lanzado, donde hay una especie de también funcionalidad de puerto extremo, que nunca se conecta a otro switch y tiene la funcionalidad de poder reenviar directamente las tramas sin proceso de transición, de pasar por todo el estado, escuchar, aprender para transmitir, ¿verdad? Directamente el RSTP Plus transmite, o le conocemos también como Rapid Spanning Tree, transmite hacia el otro equipo. ¿Dónde ustedes lo colocarían al puerto extremo? Acá le llamamos también VLAN H, puerto H o puerto del extremo. Se puede aplicar el PBST rápido o Rapid PBST hacia equipos de capa 3. Acá también, acá también, acá también. O sea, es mucho más rápido implementando también esa funcionalidad. Tipo de enlaces formados en la elección del puente. Está la de punto a punto, como vieron hace rato, de la P2P, donde el puerto funciona en un modo full duplex, normalmente conecta un switch con switch y es candidato para una rápida transición al estado de reenvío. Está también el modo de enlace compartido, que es un puerto que funciona en modo half duplex y conecta el switch a un hub que conecta a varios dispositivos.
El protocolo Rapid Spanning Tree debe determinar el perfil del puerto. En la mayoría de los casos, los puertos raíz y los puertos alternativos de respaldo no utilizan el parámetro de tipo de enlace. Los puertos designados son los que más utilizan el parámetro de tipo de enlace, y la transición al estado de reenvío, si el parámetro del tipo de enlace se establece en una especie de punto a punto. Bueno, ahora vendría la configuración mediante esos comandos que acabamos de demostrar en el Packet Tracer. Ahora solamente ya lo vamos a mencionar. La primera, la configuración, justamente elegimos el mismo tipo de equipo. El primer método sería utilizando el comando spanning tree, VLAN y root primary, ¿verdad? Donde root primary automáticamente baja 4096 menos para que ese dispositivo se vuelva el root del spanning tree. El otro comando era mediante el comando spanning tree VLAN, que acá lo pueden ver. Spanning tree VLAN, yo le puse 1-1001 porque ya quería tomar todas las VLANs creadas. Priority, para cambiar prioridad directamente con la tablita esa de que crecía en sumas de 4096. Y ahí se baja. Obviamente, si yo tengo una prioridad de 28.762, no, 32.762 menos 4096, voy a ir bajando un poco más, un poco menos, ahora de a 4096. Se utiliza siempre el comando show spanning tree para poder comprobar la prioridad de point and switch. Bueno, para la configuración del port fast BPDU del PVST Plus, esto se realiza inmediatamente la transición de puerto de acceso del estado de bloqueo al estado de reenvío directamente, mientras que la protección de BPDU coloca el puerto de acceso en un estado de error disable que recibe una BPDU. Se utiliza el comando entonces en la interfaz spanning tree port fast, ¿verdad?, para habilitar el port fast en un puerto del switch. Se utiliza este comando de configuración de la interfaz spanning tree BPDU WAR enable para habilitar también la protección BPDU en un puerto de acceso de capa 2. Bueno, entonces esto es recomendado usar mucho para puertos que obviamente van a evitar bucles, ¿verdad? Y es muy útil utilizarlo en puertos que van a ser dispositivos de capa 3 también. Se puede hacer también balanceo de carga gracias al spanning tree PVST Plus, donde el objeto es configurar dos o más puertos raíz para distintos grupos de VLANs. O sea, por una VLAN yo dejo pasar por un lado y por otra VLAN dejo pasar por el otro lado. Fíjense, el switch 3 y el switch 2, el switch 1 van a ser lo que se configura. Este switch 1 y el switch 3, perdón, y el switch 1. En la primera instancia, el switch 3 va a ser el root primario de la VLAN 20. O sea, este va a ser el root para la VLAN 20 y root secundario para la VLAN 10. Y el switch 1 va a ser el root primario para la VLAN 10, pero el root secundario para la VLAN 20. Entonces se invierten los roles. ¿Me van siguiendo? Entonces, este evita bucle de tormenta de capa 2 para la VLAN 20, y si cae va a reemplazar si cae este que es el root para evitar bucle de tormenta de capa 2 para la VLAN 10, él va a ser el root de los dos para la VLAN 20 y la VLAN 10. Ese es el propósito para el cual se configuran. Entonces a instancias de VLAN se hace eso. Primero, entonces, para la VLAN 20 él va a ser el root y él va a ser para el root de la VLAN 10. Entonces este switch 1 evita tormenta de capa 2 para la VLAN 10. El switch 3 evita tormenta de capa 2 para la VLAN 20. Aquí tenemos lo que llamamos balanceo de carga a nivel de VLANs. Bueno, en el árbol de expansión, el PVST Plus rápido es una implementación de Cisco y admite RCTP a nivel de VLANs. Fíjense cómo se configura. En la configuración global usamos el spanning tree modes
Rapid PBST. Y luego hay que ingresar en el puerto, ¿verdad?, que está difundiendo y decirle Spanning Tree Link Type y cambiamos a point to point, porque siempre sí o sí va a trabajar a punto. Y limpiamos cualquier resto que haya sido generado anteriormente por el protocolo. Luego le decimos show spanning tree con el número de la VLAN. En este caso para la VLAN 10, por ejemplo, y van a ver que el spanning tree neighbor protocol es RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Sería es más rápido y obviamente mucho más rápido, pero requiere recursos. Bueno, en un análisis de la topología para poder resolver problemas, utilizamos el comando show CDP neighbors inicialmente para ver descubrimiento de topologías entre vecinos a nivel de capa 2. Luego utilizamos el comando para ver el conocimiento del cuál es la raíz del spanning tree. Le decimos show spanning tree VLAN para poder comprobar el switch si es raíz o no, o el estado del puerto, si está en un estado de reenvío o un estado de bloqueo. Bueno, y ahí podemos ir comparando la topología, por supuesto, ¿verdad? La solución del problema consiste en poder comparar el estado real con un estado previsto de la red y detectar diferencias. Más descripciones sobre el estado del spanning tree. Si se utiliza el comando show spanning tree sin especificar ninguna opción adicional, por ejemplo la VLAN, se obtiene una breve descripción general del estado del spanning tree y todas las VLAN definidas por el switch. En este caso, show spanning tree VLAN 100 me muestra solamente el detalle de la VLAN 100. Pero si le digo show spanning tree, directamente me va a mostrar primero la VLAN 1, después la VLAN tanto, y después recién la VLAN 100. Aquí me va a hacer un resumen del estado de cada puerto para esa VLAN, ¿verdad? Con el bridge ID que indica la prioridad más el número de la VLAN para cada VLAN a nivel de instancias. Entonces el comando show spanning tree VLAN es para poder identificar con un número de VLAN y obtener información acerca del spanning tree de una VLAN específica. Como tienen en el ejemplo, show spanning tree VLAN 100. Solamente me muestra los detalles concernientes a la VLAN 100. No me importan los otros detalles. Bueno, a consecuencia de falla del árbol de expansión del spanning tree, existen dos tipos de fallas del mismo, que pueden ser que el protocolo puede bloquear por error los puertos que deberían haber pasado en el estado de reenvío, y el protocolo puede pasar uno o más puertos al estado de reenvío por error también. Para poder reparar cualquier problema del árbol de expansión hay que eliminar manualmente los enlaces redundantes de la red, y ya sea físicamente o mediante la configuración con el comando shutdown, por supuesto, hasta que se eliminen todos los bucles. Es probable que la restauración de los enlaces redundantes ocasione una nueva tormenta de difusión para poder volver a aprender y recalcular, por supuesto, ¿verdad? Antes de restaurar los enlaces redundantes hay que determinar y corregir la causa de la falla del árbol de expansión. Controlar entonces atentamente la red y asegurarnos de que se haya resuelto el problema existente. Bueno, en el apilamiento del switch también está presente el algoritmo cuando tenemos la serie de switches apilables. Hay una tecnología que se llama Stackwise, una pila de switches que se pueden interconectar entre sí. Son los switches de la serie Catalyst 3750. Uno de los switches controla la operación de pila y se denomina switch maestro de pila, y el switch se administra como un switch único a través de la dirección IP única, incluida las contraseñas y la VLAN entre las interfaces. El árbol de expansión y pila entre los switches
nos otorga el beneficio del apilado de switches y la capacidad de agregar más switches en una instancia del Spanning Tree Protocol sin aumentar el diámetro del Spanning Tree. Según IEEE, lo recomendado en diámetros máximos sería 7 switches para temporizadores Spanning Tree predeterminados, para que sea óptimo. Y tienen justamente la tecnología Stackwise. ¿Qué pasa? Si mi fuente de poder deja de funcionar con esta tecnología, estas fuentes redundantes se inhabilita esta fuente y ellos, un solo switch es más que suficiente para el RAID pasarle poder a todos los otros switches. ¿Qué les parece? Entonces este switch va a estar conectado, los otros switches van a estar con la tecnología Stackwise trabajando igual, con redundancia. Muy bueno. Bueno, hasta ahí vamos con este capítulo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a detener la grabadora para pasar a la ronda de preguntas.